Muy buenas noches, un gusto saludarlo como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes. Tenemos, por supuesto, periodismo en plural y en esta ocasión con un especialista en todo lo que tiene que ver enfermedades respiratorias, que él estuvo muy y afortunadamente nosotros estuvimos de su mano y él nos daba información. ¿Se acuerda cuando tuvimos todo este problema de la pandemia por COVID-19? Él nos ayudó mucho a entender y nos dio mucha información. Y precisamente como estamos en este ambiente del cambio de clima, de que muy probablemente empiecen a repuntar las enfermedades respiratorias, pues qué mejor que tener en nuestro espacio, en nuestro estudio, al doctor José Luis Alba. ¿Cómo está, doctor? A tus órdenes. Muy contento de estar aquí con ustedes. Es para mí un verdadero honor estar aquí y compartir este tiempo. Al contrario, le agradecemos mucho que se haya tomado, pues ahora sí que el tiempo. Sabemos que usted en el tiempo de la pandemia fue muy cuidadoso y hubo un tiempo más que incluso no salía, lo estuvimos invitando y me decía no, por protección a los demás y a mí mismo no. Y entonces ahora, pues le agradecemos muchísimo, ya ha bajado todo esto que en su momento fue algo tremendo, las enfermedades, el COVID-19, las muertes, y ha bajado un poquito o mucho. Y el hecho de tenerlo aquí, pues para nosotros es un gusto, es un honor. Ahora, doctor, lo platicábamos antes de entrar. Le digo, ¿qué pasó? De verdad que hay gente que a lo mejor ya ni se acuerda de la pandemia. Y hace unos meses que estábamos en esa situación. ¿Qué pasó, doctor? Le decía a nuestro público que hemos decidido darle este espacio al COVID. ¿Qué ha sucedido? ¿Ya no existe el COVID? ¿Ya se fue? ¿Qué pasó, doctor? No se ha ido, no se va a ir, se va a quedar aquí. Y es como si me dijeras que ya no hay HIV. Pues no, pues no. El HIV está precisamente diario en las mañanas. Veo a un muchacho joven, tendrá 30 años, y no sabe él si ya debe de recibir tratamiento o no, a pesar de estar positivo de HIV. Eso no es lógico. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos 45 años con la pandemia de HIV y no ha llegado el mensaje de que es tratable. Bueno, pues lo mismo pasa con COVID. Hace algunos años, con estudios de larga duración, alguien concluyó que el flu, la pandemia del 1918-1920, todavía sigue matando. Que el flu que tenemos aquí, que mata a 50,000 gentes, influenza, 50,000 gentes al año, a veces más en una temporada fuerte, pues es el remanente de lo que pasó en el 18. Entonces, ¿cómo estamos en COVID? Bueno, en Canadá está empezando la nueva ola, en Estados Unidos están empezando la 8ª ola, en España, por cada 2 casos de flu, hay 13 de COVID. Y en México no tenemos información prácticamente de nada. Vivimos en la ignorancia, en el abandono, mientras no se hable, pues para mucha gente mejor. Sí, se olvida, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Sí. Para que atraer la atención a otras cosas. Y el COVID se olvida. Pero ahí está, entonces. Sí, afortunadamente es un virus con una mortalidad muy baja. Ahorita. Muy, muy baja. O sea, realmente no llega ni al 1%. Claro que esa mortalidad pues es el doble de la del flu. Okay. Y pues ya se murieron 800,000 mexicanos. Se calcula que en el mundo hubo 6.5 millones y van a seguir las muertes. Es algo muy curioso, porque la gente que está joven, pues cada año tiene más años y cada año tiene más riesgo. Los que ahorita tienen 65, pues ya entran al grupo con riesgo. Los que teníamos 69, pues ahora ya tengo 73 y me da miedo. Sí. Y sí me da miedo.
Sí. Entonces, lo que ha pasado es que las investigaciones han seguido, tenemos muchísimos conocimientos que antes no sabíamos. Quizás el más importante es los cubrebocas sirven, particularmente si es el N95. Claramente, COVID es una enfermedad que se transmite a través de aerosoles. Aquí estamos muy protegidos, somos 4 gentes en un espacio muy amplio, el aire tiende a ascender, la distancia que tenemos es muy sana, pero yo sigo en mis salidas al mandado, o sea, no he regresado al cine. Desde marzo del 2020 no he regresado al cine. Sí voy a restaurantes, pero preferentemente cuando estoy en terrazas, al aire libre. Entonces, yo no veo razón para dejarme de cuidar yo, precisamente por mi edad y por los medicamentos que utilizo. Y yo sí le recomendaría a la gente que los utilizara cuando hay aglomeraciones. Aquí no la hay, entonces pues aquí no debe de haber ningún riesgo. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento? Porque hace apenas unos meses estábamos con el dolor de perder a nuestros seres queridos, con el miedo de salir infectados y que esto se complicara. Cuando recién fue apagándose o fue bajándose la cantidad de casos, surgió la otra parte, que era los efectos, las secuelas del COVID. Y ahora, bien lo menciona, la información que debe de surgir por parte del gobierno no existe, y eso pareciera dar una impresión de que ya estamos del otro lado, de que ya no hay problema, de que lo hemos superado, pero no, porque esto es para siempre, esto ahí se queda. Y entonces la enfermedad, ¿cómo lograron? ¿O la apagaron, la apaciguaron? ¿Qué sucedió con esto? Quitaron la información, o sea, no hay información oficial, o está muy escondida. Por ejemplo, hay 3 renglones del CDC, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, donde dice, es un virus que entra por las vías respiratorias y puede provocar alteraciones en todo el organismo. O sea, desde dejar a la gente calva hasta que pierda un dedo de un pie. Y ahí pasa por todo, ojos, oídos, senos paranasales, amígdalas. El virus se puede quedar en células de defensa del intestino, puede dar insuficiencia renal, o sea, puede dar prácticamente cualquier cosa. Y no importa si la infección fue leve o si la infección fue grave. Obviamente, si alguien tuvo neumonía, pues es posible que quede con un poco de daño pulmonar. Pero es posible que gente haya tenido una infección asintomática, es decir, sí se infectó, pero no le pasó nada, estaba bien protegido por las vacunas, pero puede ser que desarrolle en el transcurso de los siguientes meses diabetes o hipertensión. Ah, caray. ¿Eso también está relacionado con el COVID? Claro que sí. Entonces, diabetes o hipertensión incrementa el riesgo de haber tenido COVID. Y muchas gentes pues, ni siquiera se enteraron que tuvieron COVID. Eso es algo muy dramático. Ahora, las vacunas, ¿sirven? Claro que sirven. Lo que sabemos ahorita es un buen nivel de anticuerpos neutralizantes, protege 4 meses contra complicaciones graves de la enfermedad. ¿En México tenemos vacunas útiles? No. Las vacunas que hay están diseñadas para la cepa original, para Wuhan, pero pues ya pasó alfa, beta, gamma, delta, ya estamos en Omicron. Y Omicron empezó en noviembre del 21, tiene 2 años. Entonces hay infinidad de variantes, y las que hay ahorita, o las que, por ejemplo, en Estados Unidos apareció la vacuna, Pfizer y Moderna y Novavax, aparecieron en septiembre. Esas vacunas están diseñadas para los virus que están que están dominando ahorita, pero probablemente para enero, febrero, las variantes nuevas
esas vacunas ya no sirven. Entonces es algo muy curioso. Las vacunas fueron excelentes, son excelentes, pero habrá que estarlas utilizando cada 6 meses. Entonces, y uno de los errores fue que se utilizó la espiga la partecita con la que se mete el virus a las células. Y eso está cambiando. O sea, el virus ha tenido mutaciones increíbles. Los virus que están actuales, hay uno que le llaman pirola, y a la variante todavía de esa es John Pirola, que es extraordinariamente más capaz de infectar, de contagiarse, pero no, hasta el momento no ha aparecido una que sea más agresiva. Sigue siendo igual de agresiva, sobre todo en las gentes susceptibles, a veces niños chiquitos y particularmente adultos, viejos o inmunosuprimidos. Y entonces, por ejemplo, escuchamos hace unos días, semanas, que ya en Estados Unidos iban a empezar a cobrar para aplicar las vacunas. Entonces, si no sirven, pues, ¿cómo las van a cobrar? ¿Para qué? No, sí sirven por 4 meses. Mínimo 4 meses. O sea, yo ya me la puse y pagué $155. Para mí fue una ganga, porque no he dejado de trabajar. En mi área de trabajo tengo purificador de aire. O sea, en cada uno de las habitaciones en donde yo transcurro mi trabajo, mi área laboral, tiene purificador de aire con luz ultravioleta. Lo que sucede es pasa el aire a través de luz ultravioleta, y si hay virus, pues ahí se mueren. Los filtros hay que estarlos cambiando, son filtros de alta eficiencia. Pero sigue dando consultas. Sigo dando consulta y uso desafortunadamente sí me contagié, tuve COVID en diciembre del año pasado, pero he tenido una sola infección. En transcurso van a ser ya 4 años. Entonces creo que funciona, los filtros funcionan, el cubrebocas funcionan, la vacuna funciona. Pero la de Estados Unidos, no la de aquí. La de Estados Unidos. Pues no, es que la de aquí... O sea, ¿no sirve de nada entonces el que...? Creo que sirvió, pero las variantes actuales se caracterizan porque los anticuerpos previos ya no les hace nada. Entonces, ahorita no sirve de nada. La patria, la cubana, la china y la rusa ya no tienen utilidad. La tuvieron en su época. ¿Cuánto fue? Pues probablemente buena, eso no lo sabemos, pero las que están poniendo en México, la utilidad debe ser muy pobre. Considero que la gran mayoría de la población, o qué sucede, mejor dicho, qué sucede con los que solo se pusieron las vacunas o las dosis que estaban así como que obligados, ¿no?, a poner cuando teníamos muchos casos. ¿Qué sucede con esas personas que se pusieron a lo mejor 3 o 4 dosis nada más y que desde hace 2 años no se han puesto nada? ¿Qué sucede con las personas que se han estado poniendo 7 o más vacunas? ¿Y qué sucede con las que nunca se han puesto una vacuna? Si me hace el favor, me ayuda a entender esto después del corte comercial, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Volvemos. Bien, seguimos platicando con el doctor José Luis Alba. Él es neumólogo y estamos hablando sobre el COVID. ¿Qué ha sucedido con el COVID? Y nos quedamos con una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que solamente desde hace ya varios años solo alcanzaron a ponerse, o porque en ese momento era una obligación aplicarnos a lo mejor 3, 4 dosis, con las personas que se han podido seguir vacunando, a lo mejor 7 dosis llevan más o más, y las personas que jamás se han vacunado? Y aquí siguen y nunca se han enfermado y pareciera que ellas son aparte.
¿Qué pasa con esto? Bueno, los sistemas del cuerpo humano pues tienen millones de años evolucionando, ¿no? Hay sistemas la piel es un sistema de defensa, el moco es un sistema de defensa, la tos, la flema son sistemas de defensa. Pero hay sistemas de defensa que adquirimos. Por ejemplo, con una infección, ya sea por agarrar el virus o por la vacuna, y hacemos anticuerpos. Okay. Esa le llamamos inmunidad humoral. Entonces, hay células que agarran lo que se inyectó y lo identifican, ven que no es, no pertenece al cuerpo, entonces lo desmenuzan y se los llevan a unas células, que esas células se las llevan a otras y que son linfocitos B. Y esos linfocitos se dicen, no, pues esto no es de aquí, vamos a hacer anticuerpos. ¿Ok? Y en la semana pasada lo que apareció es los niveles de anticuerpos que sean neutralizantes contra los virus que están circulando, pueden predecir si un agente va a resistir o no una infección. Eso no lo sabíamos antes. Okay. Es un conocimiento, teóricamente lo sabíamos, pero en la práctica no lo sabíamos. Entonces, no solamente se necesita tener los anticuerpos, se necesita que esos anticuerpos funcionen contra el microbio que está ahorita, no contra el que estuvo hace 3 años. Se vacunó. El de hace 3 años, pues ya se acabó. Entonces, si yo tengo un muy buen nivel de antibióticos, nunca voy a tener un muy buen nivel de antibióticos. Ya las células que se encargan de producir mis anticuerpos andan ya por los suelos. ¿Por qué? ¿Por la edad o...? Por la edad, o sea, hay senescencia. Okay. O sea, no solamente tengo arrugado el cuello, todas mis células ya están arrugadas. Okay. Y por los medicamentos que utilizo. Mi número de linfocitos es bajo. Pero de todas maneras, bueno, la vacuna de algo, seguro que algo me debe de ayudar. Y eso es importante, porque hay mucha gente que dice, yo me puse la vacuna y no me sirvió. Bueno, quién sabe tú cómo, o sea, la vacuna sirve, pero lo ideal es ponerlo en gente que tiene células capaces de defenderlo. Y entonces, las gentes que se vacunaron hace 2 en años. 21, pues ya van a ser 3. Pues esas gentes ya no van a tener muy buena respuesta. O sea, es como si no se hubieran vacunado. Pues sí van a tener, o sea, deben de tener memoria. ¿Qué tan buena es esa memoria? Y lo que pasa es que no solamente importan los anticuerpos, que sí son muy importantes, sí son, pero además hay desarrollo de inmunidad celular. Y esto es muy curioso. Ahorita que está pasando lo de la población de Palestina. Los virus son terroristas que secuestran a las células. Entonces, llega un virus, se mete a la célula y secuestra toda la célula. ¿Okay? Y los sistemas de defensa del cuerpo matan a la célula. Sí. No se andan con... Dios. Matan a la célula. Entonces, si uno tiene muchas infecciones en el transcurso de la vida, pues las células de defensa van a matar muchas veces a las células y las células no son eternas. Entonces, no es muy bueno estarse infectando. Y no es muy bueno tampoco estar tomando antibiótico. Menos. Porque los antibióticos son lo único o sea, algo que yo pensé que iba a desaparecer, dije, no, ahora sí va a ser la oportunidad que desaparezca. En México, pero sobre todo en Ciudad Juárez, pero es problema de México. Alguien tiene tos, tiene flema, a lo mejor tuvo fiebre y le ponen 3 inyecciones de ceftriaxona y 3 inyecciones de dexametasona. Eso debe de estar prohibidísimo. Yo invitaría a que nadie lo haga, porque la dosis de la dexametasona deprime la inmunidad y si es una infección por COVID, esa depresión de la humanidad puede ser que lo lleve a la muerte. Y es algo tan común, sí, todo el mundo lo usa. Pero no hay razón de ser. Ahora, la ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular cada 24 horas, esa es otra sin razón. Porque la ceftriaxona debería de inyectarse cada 8 horas, mínimo cada 12,
Y sí 3 días, pero 3 días serían 6 dosis. Y 6 dosis intramusculares nadie las sostiene. O sea, es muy doloroso el medicamento. Entonces, esa combinación no tiene razón de ser. Y ha hecho que nuestras defensas estén... Crea resistencias, pero lo más grave es la dexametasona en la primera semana de una infección por COVID. Puede inducir que tenga un desenlace fatal. Entonces es importantísimo que a pesar en estos momentos que creemos que el COVID está desaparecido, si empieza con los síntomas, hacerse un examen. Sí. Porque hay gente que lo confunde posiblemente con alergia. Y las alergias es muy usado la dexametasona, ¿no? Para la dexametasona casi debería de estar prohibida. Pero se usa mucho para cualquier enfermedad respiratoria. Pero debería desaparecer. Y esa combinación de dexametasona no es así, debería desaparecer. No es útil. Tiene muchos riesgos, demasiados riesgos. Y entonces, aquellas personas que nunca se han vacunado, ¿es porque están bien? Lo más probable es que ya hayan tenido COVID. O sea, ¿Y ya? Hay que recordar que desde muy el principio sabíamos que el 80% de las infecciones eran asintomáticas. Entonces, cuando alguien me dice, yo nunca he tenido COVID, me dan ganas de medir anticuerpos contra los ácidos nucleicos y van a salir positivos. No es posible que al borde del 4.º año alguien no se haya contagiado, particularmente porque hay gente que nunca se cuidó. Eso no existe. Exactamente. Y nunca se vacunó, o sea, también. Ahora, ¿qué hay de la vacuna? Porque también hemos escuchado incluso gente que se dice preparada, profesionistas, especialistas, y aseguran que la vacuna nos está haciendo daño, es peor. Bueno, eso decían, ¿verdad? Sí, hasta podría saber qué doctor lo dijo. Usted lo sabe. Pues me da risa por no llorar. Okay. En realidad debería de ponerme a llorar. Sí, creo que hay una campaña de desinformación. O sea, Helen Keller lo dijo. Hay que correr riesgos, pero todo con medida. Entonces, las vacunas pueden generar daño. Sí, AstraZeneca dio en algunas personas hemorragias en sistema nervioso central, potencialmente mortales. Pero era mucho más grave tener COVID. Entonces, las vacunas que hay son extraordinariamente... Excepto las mexicanas. Pues que las mexicanas más que nada son inútiles. Bueno, porque para empezar no hay mexicanas. Bueno, está la china, está la cubana, está la rusa y está la patria que no es mexicana. Esa era de la Universidad de Nueva York y la compraron. Entonces no es mexicana. Pero en realidad pues no hacen daño. En todo caso tendrán poca utilidad. Pero daño no deben de hacer, nada más. AstraZeneca sí, pero no fue AstraZeneca, fue la de una sola, de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson fue la que sí tuvo algunos eventos de vasculitis, de daño vascular. Porque COVID, y ahora lo sabemos, una vez que entra, es un virus que permanece. O sea, no es de los virus que se va. Por ejemplo, de niño yo tuve varicela. Ese virus yo lo tenía dentro. Después de COVID me dio herpes zóster. Herpes zóster. ¿El fuego? No, el que sale aquí como que va siguiendo los nervios y me dio desde arriba hasta abajo y había noches que no pude dormir. Y lo que pasa es que COVID, SARS-CoV-2 se queda dentro del cuerpo y como el que le dice a los virus que están ahí dormiditos, el Epstein-Barr o el herpes zóster, dice, pues renace por favor, dale guerra a este humano. Eso no es bueno. A una gente de México sí se lo deseo, el herpes zóster, pero no es al doctor.
alguien todavía más malo. Ok. Porque hubo noches que no podía dormir, haga de cuenta que tuviera la piel quemada, quemaduras. ¿Y cómo sabe que es por el COVID? No sé, por temporalidad coincide, porque fue a los 3 meses de haber tenido el COVID. Pero sí, a lo mejor nada más por viejo. Esos virus están ahí esperando, igual que los fuegos. Ajá. Pero el fuego, pues como quiera se lo trata uno, ¿no? Pero tener toda la piel, por ejemplo, cuando el herpes zóster sale cerca en el cráneo, se puede ir al cerebro y lo mata a uno. De todas maneras. Y ahora con esta temporada que empieza ya los cambios de temperatura que hemos sufrido hace una semana y que lo que nos espera, ¿verdad? Porque ni siquiera estamos en invierno. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Nos tenemos que seguir cuidando? ¿Es más probable que se empiecen a dar neumonías atípicas como las que se decía que teníamos antes de aceptar que se tratara del COVID? Enfermedades respiratorias. ¿Qué nos espera para esta temporada? Yo creo que hay que hacer pruebas. Si no hacemos pruebas, nunca vamos a saber. Entonces, para esta temporada hay que hacer pruebas en la nariz. O sea, seguir haciéndonos examen de COVID cada vez que nos enfermemos. Sí. Y nos tenemos, en caso de salir positivos, tenemos que irnos a nuestra casa, vaya, los que trabajamos. El aislamiento es importante. ¿Por cuántos 5 días? Ok. 5 días. Lo que sabemos es, en los niños, 3 días puede ser muy bueno, 5 Porque antes es 14 excelente. y ahora nada más 5. El 10% a los 10 días, solamente el 10% de los casos a los 10 días están positivos. Okay. Entonces, y el problema no es que se vaya a morir mucha gente. No, ya no se va a morir mucha gente. Ya se murieron la mayoría de los que tenían que morir y el número de muertes va a ser realmente bajo. Pero entre el 8, 9, quizás 10% de las gentes que tuvieron COVID van a desarrollar síntomas crónicos. Esos síntomas crónicos están dando mucha guerra. Entonces, estoy viendo gente que me dice, oiga, me están dando gripas y gripas y gripas y gripas. Ajá. Y entonces en ellos pues hay que ver cómo quedaron sus defensas. Incluso no pueden ni respirar, o sea, ya hay problemas para su capacidad su pulmonar, ¿no? Pero mire, nos están marcando un corte. Seguimos con el tema muy interesante hablando de las secuelas, pero después del corte comercial. Seguimos platicando con el doctor José Luis Alba, neumólogo, y entramos al tema de las secuelas por el COVID-19. Le preguntaba al doctor, hay personas que ya se han enfermado 10 veces y las 10 veces se hacen examen y salen positivos a COVID y se siguen enfermando de COVID. Y usted me decía, es que se vuelven crónicas. Hay algunas gentes con defensas bajas que después de una infección no logran liberarse del virus. El virus está ahí. Y en estas gentes el virus va mutando. Y hay gente que piensa que en esas mutaciones, el virus lo que hace es mutar perpetuamente. Pero ahí está, permanente. Y entonces estas gentes que tienen infección crónica de COVID son las que generan las variantes que en algún momento dominan luego. En este momento hay toda una sopa de virus de Omicron. No va a haber uno que domine, sino que van a ser muchas. Y lo más triste es que en México no hay mucha información de qué es lo que está pasando. Y si hay, es más bien un poquito difícil de encontrar. Y yo por eso lo que hago es guiarme de lo que está pasando en Canadá, Estados Unidos, España.
Inglaterra. Okay. Y bueno, Australia también está empezando ahorita una nueva ola, ahorita en donde ellos van a empezar el verano. Okay, sí. En Australia están pidiendo regresar al cubrebocas, porque el cubrebocas ayuda. El cubrebocas es Pero es extraordinario. muy difícil que regresemos al cubrebocas. Digo, se Pues yo ha nunca me lo he recomendado, se ha recomendado sobre todo cuando se acuden a los hospitales o clínicas, pero realmente ya. Es que en los hospitales y en las clínicas es donde la gente más se contagia. Claro, claro. Sí, pues ahí van enfermos de todo. Y entonces el problema es, si ya no va a haber mucha muerte, el problema es, ¿qué tal que los niños hacen daño vascular? ¿Qué tal que los niños empiezan a tener, bueno, no sé si haya notado que muchos cantantes que hacen tours se han estado muriendo, cantantes jóvenes, y de repente o tienen neumonías y tienen que estar en hospital, los ya no tan jóvenes, como Madonna. Y dijeron, tuve una neumonía, porque nunca había tenido neumonía. Y lo que los malpensados piensan es COVID, pero no quieren decirlo. Y hay riesgo de muchas cosas. Por ejemplo, fatiga crónica. Entonces, fatiga crónica, que es uno de los síntomas más frecuentes después de COVID, inutiliza a la gente. Es gente que se levanta, se baña y tiene que regresarse a la cama a descansar el baño. Desayuna y tiene que regresarse a la cama porque ya no puede hacer nada más. O sea, tienen su vida mutilada. Y esto en Estados Unidos, hay cifras en donde la cantidad de gente que no está trabajando le está pegando ya a la economía. Es un gran grupo de gente que tiene fatiga o alguna otra molestia, como puede ser falta de aire. La falta de aire, la disnea, hay veces que es difícil de identificar la causa. Pues tenemos 3 años haciendo pruebas y la mayor parte de la gente que tuvo daño pulmonar se recupera después de entrenamiento, de rehabilitación. Pero hay gente que queda con dificultad y no puede hacer actividad física por fatiga. Y ese es muy difícil. Quiere, pero no puede. Y mientras no la haga, no va a poder. No va a evolucionar. Pero bueno, no todo es malo. Hay cosas buenas. Por ejemplo, si hay tratamiento, en México no. En México no hay. Y no va a haber. Pero sí hay tratamiento. Existe el Paxlovid, ese Paxlovid ya está autorizado y hay que cuidarse mucho porque las gentes que lo van a necesitar, aquí sería nada más yo, ustedes están muy jóvenes, una cajita para tratamiento para 5 días cuesta nada más $1,400. ¿Dólares? Dólares. Está barato el dólar ahorita. Sí, pero... Son como 27,000 pesos. ¿Qué cosa? Y en México no se ha autorizado. El Remdesivir no se ha autorizado. En Estados Unidos está autorizado el Paxlovid. Hay varios medicamentos en estudio y seguramente va a haber... ¿Y qué consecuencias secundarias o reacciones secundarias tienen esos medicamentos? El Paxlovid deja un sabor de boca espantoso. Nada más. Espantoso durante el tiempo que se lo toma. Es cada 12 horas, son 3 tabletas. Y pues sí mejora uno luego. Sí. Pero pues hay que tener, ¿verdad? Pues sí. Porque si no, no hay nada. Ahora, hablando del gobierno, ¿qué pasa con el gobierno? Por ejemplo, hoy precisamente se da a conocer la renuncia de Mirna Beltrán. Ella era la encargada del área de prevención y estuvo muy inmiscuida, porque era parte de su responsabilidad del gobierno del estado, de seguir con toda esta estadística y casos por COVID. Renuncia, ¿no? Al menos es lo que se ha divulgado en medios. Y esto nos indica que pues, hay un espacio ahí que se tiene que cubrir. Y a nivel nacional, pues lo mismo, pareciera que ya ese reporte diario se olvidó, se dejó de hacer.
y no hay un seguimiento, insisto, como si el COVID ya no existiera o y nunca hubiera existido, ¿no? Hace muchos años se perdió una cápsula de material radioactivo. Ujú. Y alguna vez en el camino en las carreteras de Nuevo México se identificó ese material y luego se hizo una tormenta en Juárez, mediática, Ujú. en donde todos los que estuvieron afectados por estar en contacto con ese material que había estado en una bodega del Centro Médico de Especialidades y alguien se la robó, la vendió, lo llevó a un yonque, no me acuerdo del yonque, y luego lo usaron para construir. Ujú. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuántos se murieron? Pusieron un médico que los cuidara. Claro, Luego hasta el médico se murió y era un muchacho joven. y nadie supo. Entonces y en este sexenio yo creo que ha sido peor. O sea, todo lo que debería de conocerse se esconde, se tapa. Es feo hablar de eso. Y entonces se vuelve una molestia, una voz que no debería de existir. Y por eso muchas gracias por permitirme No, al estar aquí. contrario. Y lo que menos quiero es asustar a la gente, simplemente recordarles, pues sigue habiendo SIDA o VIH, y si alguien va a tener sexo, pues es mejor que tenga sexo seguro. Y sigue porque habiendo eso- COVID. Y sigue habiendo COVID, y las variantes actuales pues ya no responden a las vacunas viejas. Es mejor si se ponen la vacuna, particularmente si pueden gastar los $155. Ujú. Y si no, pues sería bueno que pidiéramos que COFEPRIS autorizara las vacunas. Y que, Pero las nuevas, las que sí, sirvan. las nuevas, las actuales, porque por ejemplo de AstraZeneca, que no fue AstraZeneca la que dio, Ujú. pero esa no se autorizó, estuvo bien, esa ya era una variante muy vieja, era la original, esa no tenía caso de ser, pero hay tres que sí pueden utilizarse, la de Moderna, la de Pfizer y la Novavax. Pero para eso se requiere comprar y a lo mejor por ahí, pues, Sí, es el problema, ¿no? ahí. Y pero debería de ser una vacuna para niños y para ancianos y para inmunosuprimidos. Porque que aquí la son, vacunación pues es gratuita, ¿no? El sistema que tenemos. pues cuando menos, quién sabe si, o sea, el problema es que no se va a autorizar, ni siquiera para comprarlo. El problema es que Paxlovid no se ha autorizado para comprarlo. Entonces sí pone en riesgo de muerte a mucha gente, porque las muertes van a ser pocas, pero van a existir. O sea, en Estados Unidos la semana pasada hubo 1,300 muertes, pero van a ir para arriba. Aquí no sabíamos, ni Aquí siquiera sabemos. Yo no sé. Porque ya sí estuvieron seguían dando la información, pero ya tenemos varios meses en Y si no se hacen pruebas, menos. No, pues no. Porque ya las pruebas en los hospitales ya no están disponibles. Ya no están. No sé si en las farmacias, no sé si todavía. En las farmacias ya tampoco hay. Yo pedí mis ¿Y entonces? pruebas al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces aquí sí quiero Ya me saber mandaron 4. Pero también eso es muy curioso, porque lo que pasó en Estados Unidos es tenían muchas pruebas, pero muchas. Todas estaban caducas. Y entonces pidieron a la FDA que extendiera el plazo. Y salieron todos que no tenían, ¿no? Y entonces que extendiera el plazo. Y entonces extendieron el plazo y dijeron, tenemos pruebas, pídanlas. Todavía ahorita puede uno pedir, Pero estás están teniendo caducas. dirección del paso, pero ya las extendieron. Entonces ya por arte de magia, alguna vez me preguntó mi hijo, oye papá, ¿cómo le hace uno para cambiar el tiempo, la hora? No, dice, pues nada más te levantas y dices, son las 7 y hoy van a ser las 8 y ya. Y pues todavía así ya, está vigente la vacuna y con eso, la Sí. prueba. la prueba. Y entonces aquí en México, o sea, en estos momentos si yo me encuentro con ciertos síntomas, quiero saber si tengo COVID, ya no encuentro las Sí, en los laboratorios se puede hacer. en los laboratorios. Ok. En los Pero en las laboratorios tienen farmacias ya no. pruebas. Las farmacias ya no. Es muy difícil tenerla en las farmacias. Y antes iba uno a una farmacia incluso y a las Y que se hacían tienen las pruebas. una atención médica ahí mismo,
y listo, ¿no? Sí, pero es lo mismo que pasó con los radioactivos, ¿verdad? Ya, mientras menos se sepa, mejor. Es que eso es lo que me sorprende tanto, que ya nadie se acuerda de que se nos murieron muchísimas personas por el COVID, que estuvo paralizada la economía, y esa hace apenas un año o más. Entonces, y ahora hablar de que ya ni pruebas hay, menos vacunas, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede con México? Em, es en todo el mundo, no es nada más en México. O sea, en todo el mundo también O sea, estamos se ha privilegiado la economía, bloqueados. se ha privilegiado la economía para que, pues, que se infecten los que se tengan que infectar. Y sirve de Eh, limpia. Probablemente a mí ya no me va a tocar, probablemente en 20, 25 años se concluye que fue un error. O se logró el cometido del cambio mundial, del nuevo orden económico. También por ahí mencionaban que se trataba de eso. Pero parece que sí hay mucho daño cognitivo. O sea, parece que cada infección deja a la gente un poquito más tonta que antes. Y pues las gentes que se han infectado 10 veces probablemente ya no rindan igual y probablemente la economía sufra por eso y sufra por la gente que no tenga la capacidad para seguir trabajando. No es tan raro la gente que tiene síntomas por COVID y que ya no puede trabajar o que ya no puede estudiar. Sí hay, sí existe, no son muchas, pero si sigue habiendo infecciones, pues cada vez van a ser más. Yo creo que a mediados de año vi una muchacha que tenía fatiga, que había tenido COVID. ¿Joven? Sí, tendrá 30 años. Y me dice, estoy en la escuela, estoy en línea, pero no aprendo nada. Y antes sí. Sí, sí, antes de COVID era una mujer normal y ya no aprendía. ¿Qué va a hacer de ella? No va a poder depender de la mamá. O sea, ¿qué va a pasar con estas gentes si esto realmente sigue progresando así? Hay por ahí un artículo que dice que el COVID de larga duración afectaba al 5, 8, 10%. Hay un estudio en Canadá que dice que ahora con Omicron el COVID de larga duración solamente le da 1 de cada 500. Okay. 1 en cada 500 sigue siendo un número enorme. Claro. Porque son infecciones tras infecciones tras infecciones y muchas son asintomáticas. Es lo que le iba a preguntar. Ahora con este Omicron, ¿cuáles son los síntomas? El 80% son asintomáticas. No sienten nada. Y los síntomas, los otros síntomas son iguales. Entonces, dolor de garganta, ese dolor de garganta, pérdida del olfato. ¿Sigue siendo eso? Moco hacia adelante, moco hacia atrás, tos, pero sobre todo si hay dolor de faringe, tos y flema, fiebre. Y que se puede confundir con cualquier cosa. Con una faringitis. Pero, por ejemplo, recordando lo que está sucediendo ahorita en España, por cada 2 casos de flu, hay 13 de COVID. Sigue siendo mucho más frecuente. Claro. Y apenas hay 1 de virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio es una enfermedad de niños chiquitos y de viejitos ya en las últimas. Además, al resto de la gente, hay veces que le chilla el pecho, pero no pasa es la gran cosa. Pero el dolor de garganta es la característica. Sí, me duele la garganta, no puedo hablar. ¿Y así de buenas a primeras? Es COVID. Sí, hay COVID. Hay mucho COVID, pero no lo buscamos. ¿Y qué tantos van a hacer daño crónico? El daño crónico, o sea, puede dar tromboembolia, puede dar tromboflebitis, puede dar muerte súbita en gente joven. O sea, son muchas cosas, son demasiadas cosas como para decir no le hagan caso. Aunque, ya pasó. Aunque parecería que muchos de los gobiernos sí están diciendo
ya no le hagan Sí, caso, ya no, váyanse a trabajar. Ya ni lo mencionan, bueno, esa es una de las características, que para posicionar algo, pues se tiene que mencionar y repetir y todo el mundo, y para que se vaya quedando en la conciencia en general. Y ahora ya ni se menciona. O sea, los muy jóvenes ni se acuerdan que hubo COVID. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial. Volvamos con más. El resto de las enfermedades, doctor, estamos en temporada, insisto. ¿Qué nos debe de preocupar, además del COVID que sigue existiendo y que nos puede volver a dar? ¿Qué más nos puede preocupar en esta temporada? Yo creo que la mejor prevención es ponerse las vacunas. Las vacunas contra el flu. Okay. Pasa algo muy curioso. Por ley, por decreto, contra la influenza. En México, solamente se lo van a poner a los niños chiquitos Ajá. y a los mayores de 65 años. Pero, en el mundo real, como nadie va a ponerse la vacuna, se le está poniendo a todo el que llega. Ajá. Entonces yo creo que hay que aprovechar eso, ir a Salubridad, ir al ISSSTE, ir al Y hasta en seguro. centros comerciales se están aplicando. Sí, hay que ponerse la vacuna del flu. Ok. Si tienen la posibilidad, cruzar y ponerse la vacuna de COVID, aunque haya que pagar. Me dicen que a lo mejor en farmacias, en algunas farmacias se puede poner gratis, no sé. ¿Aquí? No, allá. Allá. Ah, sí, aquí. Luego, a los mayores de 60 años, la vacuna del neumococo. Cuando llegue la época de frío en lugares donde haya mucha gente, es mejor tener cubrebocas. Vale. Además es muy cómodo, por ejemplo, salir a caminar en el invierno con un cubrebocas. Para que no entre el aire tan frío. No moquea uno nada, se siente uno muy bien. Yo creo que hay que hacer lo que se hizo en Japón, usar en el oriente, pero sobre todo en Japón, todo el mundo en invierno usar su cubrebocas. De esa manera uno no contagia, uno no se contagia y el aire que penetra va a ser mucho más limpio. Yo creo que no hay razón para desechar los cubrebocas, particularmente buenos cubrebocas, N95, no los cubrebocas de quirófano, la utilidad es muy pobre, sirven, pero pues algo es algo, pero sobre todo el N95, yo creo que es algo que hay que mantener. Okay. Para evitar enfermedades respiratorias graves. Nunca ponerse dexametasona con ceftriaxona. Nunca. Nunca. No hay razón. A los médicos les pediría dejen de hacer eso y a los pacientes al que le quiera poner, si hay un médico que le quiere poner, vamos a poner una inyeccióncita de dexametasona y otra de ceftriaxona, corra. Ese no es un lugar para atenderse. Ahora, recordar que el moco es un mecanismo de defensa, no hay que quitarlo. La fiebre es un mecanismo para matar virus. A menos de que esté en 40, no hay que quitarla. Una fiebre de 38, 38,5, no pasa nada. Eso es para matar el microbio. ¿Pero alguna pastillita para, no, tampoco, bajarla? No. ¿Para qué? Mire. ¿Es un antiinflamatorio? No, la respuesta inflamatoria es bien buena en infecciones agudas. La respuesta inflamatoria es la que va a matar el microbio. O sea, si traigo así el dolor de garganta, ¿así me quedo? Tempra, bueno, paracetamol, tantito paracetamol. Ok. Poquito, 750 miligramos daña el hígado. Okay. Porque o sea, no es bueno meterle tanta medicamento al cuerpo. Agüita de limón, caldito de pollo. Caldito de pollo, como las abuelitas, sí, las mamás, y con eso. Ok, ¿cómo se convierte o cómo se presenta una neumonía? ¿Cómo detectarlo? Porque nos hemos dado cuenta que es que tenía neumonía y ni cuenta se dio. En los ancianos primero llega el flu, y a los 2-3 días se complica con el neumococo. Se complica si no es atendido, si no tiene, pues es que con flu no se puede poner antibiótico, entonces. Bueno, pero hay 2 o 3 medicamentos antivirales. Ok. Está el de batallita, que es el oseltamivir.
La amantadina tiene más de 15 años que no sirve. Tampoco, no vale la pena usar amantadina. Okay. No sirve ya para nada. Desde 2008 sabemos que ya no sirve. Pero sí hay antivirales. Ok. Y en caso de que se tenga ya la neumonía, ¿los síntomas cuáles son? ¿Dolor de espalda? Son 5: tos, flema, falta de aire, fiebre y dolor. Si tiene eso, es neumonía. ¿Es probable que se supere? En la mayoría de los casos las neumonías se curan solas, excepto en los ancianos o gente muy enferma. O sea, ¿ni con antibiótico? ¿Solitas? Sí, la mayoría de las neumonías sí. La mayoría de las neumonías sí. En gente joven debe de resolverse sola. Claro que hay antibióticos. Y la mayoría de los antibióticos deben de resolver las neumonías. Ok. Como ciudadanos, la exigencia a la autoridad para que tengan vacunas. Que tengamos vacunas contra SARS-CoV-2, que tengamos tratamientos contra SARS-CoV-2 que existen, que disminuyen la mortalidad, el riesgo de muerte, lo disminuyen notoriamente. ¿Los hospitales cómo están? ¿Siguen como si no hubiéramos pasado una pandemia? O sea, ¿ya no están preparados? ¿O? Nunca estuvieron preparados, pero no sé, voy a cumplir 4 años que no, bueno, 3 años que no voy al hospital. Estuve en el ISSSTE, hice una toracocentesis y nunca me quité el cubrebocas. Fue un domingo a la mamá de un enfermero y me dio la impresión de que estaba sobrepasado el hospital. Había demasiada gente esperando para ser atendida y adentro había, pues, toda urgencias estaba lleno. Entonces, pero no sé, es un evento. No sé realmente cómo estén ahorita los hospitales. Espero no saberlo. Sí, esperemos también no saberlo nosotros. Y bueno, nada más nos resta, pues ahora sí que agradecerle muchísimo. ¿Qué hay que hacer inmediatamente cuando se tienen síntomas, doctor? Ya para terminar. Hacerse la prueba. No hay prueba, ¿qué más? El 12 yo empecé en la noche, el 13 me hice la prueba, el 14 me dieron el medicamento. Aquí en México no existen pruebas, ¿qué se hace? ¿Irse al IMSS? ¿Irse al ISSSTE? ¿Irse a pensiones? ¿O quedarse en casa y reposar? Pues es que depende de la edad. Si la gente es joven, quedarse en la casa y reposar, eso es excelente. En ancianos como yo, más viejos, creo que sí es mejor hacerse la prueba donde sea. Y pues a lo mejor ahorrar para tener $1,400. Porque, por ejemplo, para los trabajadores que tenemos que traer una incapacidad para poder faltar, entonces el IMSS tiene que tener exámenes, ¿no? Deben de tener los exámenes. Ahí yo tengo sí. 4 pruebas vencidas, pero ya dijo la FDA que me sirven. Que sí sirven. Bueno, pues entonces, pues a cuidarnos, doctor, y que no se nos olvide que esto no se ha ido, que el COVID sigue ahí. Sí. Y que estamos a punto de entrar a esta temporada de enfermedades respiratorias y puede darnos. Pues sí. Ojalá y no. Esperemos. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Por toda esta información. Gracias, doctor. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Gracias de verdad. Muy buenas noches. Hasta la próxima.